En vez de eso, preguntarle qué les suena cuando le hablo de la cotización, de qué forma se financia la ley 16.744. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la cotización básica? Un porcentaje. ¿De dónde venía ese porcentaje? De las remuneraciones, ¿cierto? Pero era como 0,90. El 0,90%. Ya. Entonces, el decreto 67, ¿qué es lo que me rige? Aprueba el reglamento aplicado en lo estipulado en el artículo 16 de la ley 16.744. ¿Ya? Lo voy a leer textual, ¿ya? Porque como es un artículo, lo voy a leer textual. Las empresas o entidades que implanten o hayan implantado medidas de prevención que rebajen apreciablemente los riesgos de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales podrán solicitar, ojo con eso, que se les reduzca la tasa de cotización adicional o que se les exima de ella si alcanza un nivel óptimo. Voy a llegar hasta ahí nomás chiquillo, yo creo que no ¿se acuerdan que una forma de financiar la ley 16.744 correspondía a la cotización básica, que como lo había dicho era un 0,90? Ojo con eso, existe otra cotización, se le llama la cotización extraordinaria. ¿Ya? Ese es 0,03. La otra es 0,90, no se vayan a confundir. Y la extraordinaria es un 0,03. Eso tiene un nombre. Extraordinaria. Cotización extraordinaria. Ah, sí. Ya. Ese es paralelo a la cotización básica, que de cierta forma igual es un seguro de accidentes del trabajo. Ya, la única diferencia es que cambia el porcentaje, solamente eso. ¿Ya? La diferencia es súper vaga. ¿Ya? Es solamente una diferencia de porcentaje, nada más. ¿Cuánto era la básica, dijo? 0,9. Antiguamente era 0,95, antiguamente, pero se modificó, ahora es un 0,90. ¿Ya? Ahora. ¿Pero cargar de qué? ¿Pero la ley? Chiquillos, después ven el tema del celular, ya estamos pasando materia. ¿Ya? Entonces, como... ¿Ya? Entonces la cotización básica, tanto como la básica como la extraordinaria, se queda ahí. No cambia, no baja, no sube, no se mantiene, siempre va a ser, bueno, puede estar exenta a modificaciones, ¿ya? Porque como les dije antes, tenía un valor de 0,95, ¿ya? Pero se va a mantener, no va a subir, no va a bajar, igual que la extraordinaria, a diferencia de lo que se le denomina como la cotización adicional, ¿ya? Que ojo, puede partir desde un 0,00 hasta un 0,68. ¿Ya? ¿Y por qué se llama cotización adicional? Porque es una cotización que se le agrega además de la básica. Es decir, el empleado, la empresa va a tener que pagar, además de la cotización básica, que sí, se mantiene, además de la básica y la extraordinaria, el empleador tendrá que pagar la cotización adicional. Y esa cotización, hay tres opciones. O puede subir, se puede ir en aumento, se puede mantener, puede mantenerse o puede bajar. Ahora, de que baje, se mantenga o suba, ¿de qué va a depender? De los accidentes y enfermedades profesionales. Es decir, mientras más accidentes o enfermedades profesionales yo tenga en una empresa, más va a subir esa cotización adicional. Y obviamente que para recalcar, ¿ya? ¿Cuál es el nivel cuantitativo? ¿Cuál es el valor de la cotización adicional que va a tener que pagar la empresa? Eso se hace en base a una inspección. Y entonces, ¿qué es lo que determina el decreto Supremo 67? Determina implementar una, evaluación, ¿ya? Una evaluación a las empresas afiliadas, ¿ya? Al organismo administrador, ¿ya? Para determinar qué cosa. Determina obviamente la criticidad de los peligros para determinar qué cosa. Las alzas o la rebajas, baja de la... mantener la próxima cotización adicional diferenciada que la empresa va a tener que pagar durante los próximos 2 años. Y ahora, ese es el objetivo que tienen los departamentos de prevención. ¿Por qué se hacen sistemas de gestiones? ¿Por qué se hacen medidas correctivas? Para mantener la cotización adicional
en el peor de los casos mantenerla, pero lo ideal obviamente que es bajarla. Y para que reduzca la cotización básica, ¿qué es lo que, perdón, la cotización adicional? ¿Qué es lo que tiene que disminuir? Los accidentes. Profe, ¿y cuál es el castigo por la tasa alta? Multas, no hay castigo, Multas de solamente... plata. Claro. Sí, Bueno, porque pero- hay más por la empresa. O sea, las multas son por incumplimiento de la ley, pero el alza, obviamente, que es el costo de los accidentes, o en el peor de los casos, ahí vamos a hablar un poquito más adelante. En el peor de los casos, ¿qué estamos hablando? Las muertes o invalideces. Que ahí vamos adelante, hay un detalle que más adelante se lo voy a comentar. ¿Ya? Entonces, como les decía, esta evaluación, porque es una evaluación, chiquillos, ahí nos llega ahí, tuvimos este es nuestro valor. ¿De dónde sale ese valor, chiquillos? Esa es la siguiente pregunta. ¿Ya? Sí, pero eso cómo se implementa, cómo yo recalco los datos, implementando una evaluación. ¿Ya? Entonces, como les dice, esto es obligatorio, ya hay un tiempo determinado, ojo, vamos a hablar más adelante de eso, ¿ya? Hay un requisito que la empresa tiene que tener para optar a las evaluaciones, para optar a rebajas, ¿ya? ¿Ya? Y determina la siniestrabilidad efectiva, ¿ya? Y eso obviamente lo hacen los mutualidades. ¿Ya cuántas mutualidades tenemos? 3. Ya tenemos 3, que es la Mutual. Y el IST. ¿Ya? Entonces las respectivas mutualidades de empleadores son las que se determinan en hacer esta evaluación. ¿Para qué? Determinar este valor, lo cual me va a determinar al mismo tiempo cuál va a ser la cotización adicional diferenciada que se pagará durante los próximos 2 años. 2 años. ¿Ya? Ahora, antes de evaluar cómo se hace este proceso de evaluación, porque es un proceso, ¿ya? Es todo un proceso que demora 3 años, 3 periodos, ojo con eso, 3 periodos, lo cual me va a determinar cuál va a ser la próxima cotización, porque yo puedo tener una, ¿ya? Y cuál va a ser la próxima cotización adicional que yo voy a tener que pagar durante los siguientes 2 años. Es todo un proceso, ¿ya? Entonces, antes de llegar a eso, vamos a determinar algunos conceptos. ¿Ya? Primero, ¿qué se entiende por, que eso ya lo vimos en la clase pasada cuando vimos la tasa de accidentabilidad, cuando hablamos del promedio anual de trabajadores? ¿Ya? Que lo vimos de hecho en la tasa de accidentabilidad. ¿De qué estamos hablando? Es obviamente la cantidad de trabajadores que hubo en un periodo determinado, pero si yo les pregunto, si yo en un periodo, porque puede ir variando, porque en un mes, por ejemplo, yo pude haber tenido 35 trabajadores, pero en el siguiente mes hubo dos trabajadores que renunciaron. ¿Ya cuántos quedaron ahí? 33. Así sucesivamente. Entonces yo tengo que calcular una sumatoria anual en el año de cuántos trabajadores yo tuve. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con esa sumatoria? Dividirlo en 12. ¿Por qué? Por los 12 meses Por del los año. 12 meses del año. Tan simple como eso. ¿Ya? Cuando estoy hablando de promedio anual de trabajadores, no estoy hablando de un total. Ya estoy hablando de un promedio. Es decir, si por ejemplo yo tuve en un año, por ejemplo, tuve 300 trabajadores. ¿Ya? Alguien en su calculadora ahí divida 300 dividido 12. 25. ¿Cómo? No, acuérdense que tienen que ser con 2 decimales, ¿ya? Y acuérdense, ¿qué pasaba cuando el tercer decimal era mayor o igual a 5? ¿Qué pasaba con el segundo decimal? Sube. Exacto. ¿Ya? Ya, ojo, no se vayan a confundir con eso. Bueno, que en el Excel se... ¿Cómo? ¿Cuánto era? ¿300? 300, dividido 12. Da 25. 25,00. Ah, ya. Déjenlo así. Ya, pero igual es importante que cuando estamos hablando de promedio, independiente de cero, da lo mismo, pero se debe quedar con 2 decimales. Por. ¿Ya? No, porque es un promedio, no es un número tangible. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el promedio anual de trabajadores. ¿Ya? Cuando hablamos de días perdidos, que esto yo creo que está, hasta la altura del partido estaba de más decirlo, pero de todas formas, cuando estamos hablando de días perdidos, ¿por qué? Por ausencia, O incapacidad. por incapacidad de accidentes ocurridos, o por accidentes del trabajo, o por enfermedades profesionales. ¿Ya? Número de invalideces y muertes. ¿Ya? Es decir, se refiere a la incapacidad del trabajador derivada obviamente de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. ¿Ya? El tipo de invalidez, que puede ser permanente, va a variar dependiendo del porcentaje. ¿Ya? Hay un porcentaje determinante.
ya que vamos a hablar un poquito más adelante después de eso. Y cuando estamos hablando de periodo, todo este tiempo hemos estado hablando de periodo, que es un periodo de un año. Pero, cuando estamos hablando de la tasa de siniestrabilidad, ¿ya? Este periodo no empieza, y esto anótenlo chiquillos porque es súper importante, no empieza de enero a diciembre. ¿Hacia cuándo? O sea, se supone que el 23 de julio hasta el 20, o sea, el 1 de julio hasta el 30 de junio del 2025. Del siguiente año, del 1 de julio al 30 de junio, pero del año siguiente. Ah, ¿Ya? Ese es el periodo de un año. ¿Ya? Del 1 de julio al 30 de junio. ¿Ya? Ese es el periodo, no es de enero a diciembre. ¿Ya? El 1 de julio es donde empieza la evaluación. Al 30 de junio. Al 30 de junio. Ese es el periodo anual, ojo con eso. ¿Ya? En la cual empieza a partir del 1 de julio, inicia la evaluación para determinar cuál va a ser la cotización adicional. ¿Ya? Perdón. ¿Se entiende, chiquillos? No se vayan a confundir. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo empieza el periodo anual para determinar la cotización adicional? Termina el 30 hasta el 30 de junio del El 1 de julio al 30. ¿Puedo cambiarla? Yes. Ya. Ahora. Y ahora vamos a ir de relleno con el proceso, con todo el proceso para determinar esta evaluación. ¿Ya? Para determinarlo hay que tener en cuenta dos cosas. ¿Ya? ¿De dónde se sale esta cotización adicional, este número? Todo esto se implementa en base a una fórmula. Y esa fórmula se llama, ¿cómo se llama? La tasa de siniestralidad. Y existen dos tipos de tasas de siniestralidad. ¿Ya? La tasa de siniestralidad por incapacidades temporales y la tasa de si la hora de incapacidad temporal, adivinen cómo se llama la otra. La tasa de siniestralidad, si la primera se llamaba tasa de siniestralidad por incapacidades temporales, adivinen cómo se llama la otra. Muerte. La tasa de siniestralidad por Muerte. invalideces y muerte. Son dos. Y esta tasa de siniestralidad se complementa con una fórmula. Esta fórmula, esto anótenlo chiquillos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de la tasa de siniestralidad? Que de hecho creo que sí, si no me equivoco, esto tuvieron que haberlo oído en otro momento, ¿no? pero ya no vamos. Pero no la tasa. Es que esto siempre lo pasa así, lo que pasa es que en legislación Sí, pero lo pasan lo pasan así, pasan como lo teórico nomás, pero Exacto, lo teórico. aquí ustedes van a, ya saben. O sea, no mostraron la fórmula, pero no dijeron cómo hacerla. Por eso aquí está, en este módulo la instancia para hacerlo, para implementar el proceso, y aquí por eso les pido que presten atención. Entonces, la tasa de siniestralidad consta de el número de días perdidos dividido, adivinen, el promedio anual de trabajadores multiplicado por 100. ¿Ya? Número de días perdidos dividido por el promedio anual de trabajadores multiplicado por 100. Ojo, esa es la fórmula de la tasa de siniestralidad por incapacidades temporales ¿Promedio anual de qué? de trabajadores. El número de días perdidos dividido, ahí puedo poner una Profe, esta fórmula que está diciendo es de la de incapacidad tasa de temporal. incapacidad temporal. Ah, ya. Y después otra. Hay que se suma con esto. Pongan ahí tasa de siniestralidad por incapacidades temporales, ¿ya? Abajito ponen número de días perdidos partido esa es la fórmula, ojo, de la tasa de siniestralidad por incapacidades temporales. Y la tasa de siniestralidad por invalideces y muerte es el
total de invalideces y muerte. Partido por lo mismo, el promedio anual de trabajadores multiplicado por 100. Total de invalidez. Esa es la fórmula, chiquillos. Anótenla, Total de invalidez o muerte. apréndansela de memoria, porque en la prueba tampoco va a estar. Por promedio anual de trabajadores por ciento. Total de trabajadores, perdón, total de invalideces y muerte. ¿Anotaron, chiquillos, o todavía no? Total de invalideces y muerte dividido por el promedio anual de trabajadores multiplicado por 100. Entonces tenemos dos tasas, la de incapacidades temporales y la de invalideces y muerte. Ya, dicho esto, dicho esto, el resultado, escuchen bien esto, chiquillos, el resultado para determinar la cotización adicional es el resultado de la suma de ambas. ¿El total que da la tasa de qué? De la cotización adicional es el resultado de la suma de ambas. Una vez que yo Dijo, tengo la tasa de espere, dijo el resultado para determinar, ahí quedó. la cotización adicional diferenciada, que se va a pagar durante los próximos 2 años, es el resultado. ¿Cómo se hace esta evaluación? Es el resultado de las sumas de la tasa de siniestralidad por incapacidades temporales y la de invalideces y muerte. Entonces, decir las dos fórmulas del resultado. Exacto. Pero, ¿cómo se llama el resultado? La cotización adicional. Que ojo, se le agrega a la. Esa cotización se le agrega a la cotización básica. ¿Ya? ¿De cuánto era la cotización básica? De 0,90. Ya. ¿Cuánto? 0,90, la cotización básica. Ahora, dicho esto, no es tan así la cosa. Yo le dije, sí, es una sumatoria. Pero, ¿cuál es el proceso de evaluación? Presten atención. ¿Ya? Esta es una empresa ficticia. ¿Ya? Es una empresa ficticia. Ya vamos a ver que determinar que la cotización actual, ¿ya? Se implementa antes de iniciar este proceso de evaluación, cuenta con un 2,55% por ahora. ¿Ya? Entonces, esto es un viñedo, ¿ya? Y esta es la información que hasta el momento tenemos durante los 3 periodos. ¿Ya? ¿Ya? Este es el periodo 1, es decir, ¿de cuánto es el periodo? Acuérdense. Primero de julio hasta el 30 de junio. ¿Ya? Ese es el periodo. Entonces, durante los 3 periodos, ya en el primero tuvimos 1000 trabajadores. ¿Ya? Pudo haber ido renuncias, pero durante ese periodo hubieron 1000 trabajadores, hipotéticamente. En el periodo 2 hubieron 900 y en el periodo 3, 500. ¿Ya? Debido a accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, en el periodo 1 hubo 3.210 perdidos. ¿Ya? En el periodo 2 hubieron 1.800 y en el periodo 3, ¿cuánto hubieron? 1500. 1.500. Y hubieron, por causa de esos accidentes y enfermedades profesionales, hubo invalideces. ¿Ya? Por ejemplo, en el periodo 1, ¿cuántas invalideces tuvimos? 4. ¿Ya? ¿Cuántas invalideces tuvimos en el periodo 2? 6. Y ojo, no solamente una invalidez, ¿qué más tuvimos? Un muerto. Murió de cirrosis. ¿Ya? Mucho vino. No, porque eso no cuenta como accidente, porque Es que se cayó adentro de un a viñedo. no ser que Pero haya si tiene que probar el vino. a no ser que haya Catador. no, porque los catadores los botan. ¿Qué fue? Y si el vino. pues, Si el lo vino bota, después lo bota. envenenado, profe. ¿De verdad? Si pasaría el cuero, ¿Cómo no se toma? Echan un poquito, no les gustan, ven el sabor y después lo botan. así como una juega de No, pasaría el curado. Si el tratador fue envenenado por el vino. Que no te lo sí. tragas, po. Por supuesto. Si no te lo tragas, no te vas a morir Una envenenado. negligencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos invalideces tuvimos en el periodo 3? ¿Ya? Dicho esto,
Y aquí pongan atención, chiquillos, porque... Pero voy a dejar esto acá. Ya, esos son los datos. Ah, pero ojo, chiquillos, aquí yo les quiero preguntar algo. Quiero preguntarle. Chiquillos, aquí, no sé si se han dado cuenta, pero acá hay un error. Esto no lo hice yo por si acaso, así que antes de que me estén... Esto es de Lash, lo hizo Lash. Esto lo hizo Lash. Ya, por si acaso. Ya, pero acá hay un error. Si alguien se da cuenta del error, a lo mejor le subo una décima por ahí, no sé. Que el Windows no está activado. Revisan, chiquillos. Que la cotización adicional vigente dice 2.55%. No, hay un error. A ver, digo, ¿cuál es el error? Profe, pero yo no entiendo cómo que después uno desarrolla la fórmula con el total de la invalidez y la muerte. Eso estamos explicando ahora, pero en El base a los promedio de datos. trabajadores no está con décima. Eso, Eso. no está en promedio, no es un promedio, es una cantidad determinada. No A es- ver, me sube un 7 ahora. Ahora tiene la décima, ya la encontramos. 6.5. ¿Ya? 6.9. Esto debió haberse dividido por 12, ¿cierto? Ah, por ejemplo, aquí cuánto, a ver, póngame en la calculadora 900 dividido 12. Se divide por 12, chiquillos. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el promedio, ese es el valor cuantitativo que yo voy a poder utilizar en la fórmula, no la sumatoria. Esa sumatoria obviamente se lleva a un promedio, obviamente anual. ¿Ya? Y eso es lo que... bueno, ¿Cuál yo- sumatoria? De los trabajadores. Tienes que dividirlo en 12. Igual que la tasa de accidentabilidad. ¿Se acuerda que también exactamente lo mismo? ¿Ya? Dicho esto, ya, esos son los datos. Ya tenemos la cantidad de trabajadores anual, de manera anual, los días perdidos y las invalideces y muertes. Esos son los datos de la empresa. Ya que en este caso es un... Ya, entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho al principio? Para determinar la cotización nacional, este es el resultado de la suma de... Tenemos dos tipos de tasas de siniestrabilidad. La de incapacidad temporal y la de invalideces y muerte. ¿Y qué tenemos que hacer con ambas? Sumarlas. Sumarlas. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho que teníamos accidentes tuvimos en el periodo 1? 1. Sé que después, obviamente, que cuando ustedes lo Ahí hagan, debería ir el chiquillos, promedio. sí, cuando ustedes lo hagan, chiquillos, porque esto lo vamos a llevar a Excel y todo eso, todo el cuento, obviamente que ustedes lo van a poner por el formato promedio. 100. Pregúntale a los de Lash, que me parece que no son tan... ¿Qué digo? ¿Ya? Tuvimos 1000, en el periodo 2 tuvimos 900 y en el periodo 3 500. ¿Ya? Los días perdidos, ¿ya? ¿Cuántos fueron? 3200, 1800 y 1500. ¿Ya? Entonces, tenemos que sacar el resultado de la tasa de siniestrabilidad en base a la fórmula establecida por cada periodo. Entonces, ¿cuál es la fórmula, chiquillos? Promedio de trabajadores, promedio. Ya. Reemplacemos. ¿Qué es lo que haces entonces? Se reemplaza. ¿Ya? Los días perdidos. ¿Cuánto tuvimos? 1200 dividido por 1000, que son los trabajadores, multiplicado por 100. Si eso lo meten a esto, lo meten a la calculadora, ¿cuánto les va a dar? 320. Ya, ahí ya tengo, chiquillos. Tengo el resultado del periodo 1. Lo mismo, pero ahora, ¿con quién? El periodo 2. Lo mismo, chiquillos. Entonces, ¿cuántos días perdidos? 1800 partido por 900. ¿Este 900 qué es? El promedio de Es el promedio anual de trabajadores, multiplicado por 100. 100. Si esto lo meten a la calculadora, ¿cuánto les va a dar? 200. Listo. ¿Estamos listos? ¿Cuánto nos dio en el periodo 2? 200. Lo mismo ahora con el periodo 3. ¿Cuál es la fórmula, chiquillos? Días perdidos en el periodo 3. ¿Cuánto tuvimos? 1500. ¿Y cantidad de trabajadores? 500. Si esto multiplicado por 100. Si esto lo colocamos en la calculadora, ¿cuánto nos va a dar? Entonces, ¿cuánto me da el periodo 3? 300. Ya tenemos los 3 periodos, pero eso lo tengo que convertir en un solo valor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el sí? ¿Por qué son tantos días perdidos si se supone que un año tiene 365? Un ejemplo. No pesque tanto el valor, sí, un ejemplo. Por favor. Se equivocaron en el Pero qué periodo. verdad. Yo también pensé lo mismo, pero después dije un ejemplo. Ay, mentiroso, no se me había ocurrido. Ah, era 6.6. 6-7. Se equivocaron hasta con el... No se van a equivocar con los... ¿Ya? Entonces, esto lo tengo que convertir en un solo valor.
¿Cuántos periodos son? 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es una sumatoria de ambos Sumar los valores. 320. En el periodo 1, ¿cuánto tuve? 320. Más los Ya, 200. Más los 300. ¿Ya? Y como son 3 periodos, ¿ya? ¿Por cuánto los tengo que dividir? Por 3. Y ojo, cuando esto lo llevan a la calculadora, y en el Excel, cuando yo estoy haciendo sumatorias y después una división, eso yo lo tengo que poner entre paréntesis. Eso no se les vaya a olvidar. Entonces, ¿cuántos periodos son? 3. Si esto lo meto a la calculadora, ¿ya cuánto me va a dar? 273. Y esa es mi cotización adicional por Capacidad incapacidad temporal. Y si no le ponieron entre paréntesis. Ah, eso no es el resultado Sí, de la po. tasa de Si cambia el incapacidad resultado por total. una fórmula. Ojo, no. Después de incapacidades temporales. Ah, ya. Ya tenemos lista la tasa de incapacidad. Ojo, por incapacidades temporales. ¿Ya? ¿Y eso qué hago, con este valor? Lo tengo guardadito. Lo tengo ahí guardadito. ¿Por qué lo voy a ocupar después? Porque mientras lo tengo guardado, ¿qué es lo que tengo que sacar? De invalidez. La invalidez o muerte. Invalideces o muerte. ¿Ya? Muerte Y jaula. aquí, chiquillos, pongan atención, porque en esta parte muchos se suelen. Miren, no es difícil, pero muchos se suelen enredar. ¿Ya? Aquí muchos se suelen enredar. ¿Ya? Aquí, chiquillos, Explícalo lento, sí. chiquillos, esta clase es teórica, ¿ya? La próxima clase ya vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Pero lo importante es que al menos hoy el día dice van el ritmo, ¿ya? De cómo se hace. ¿Ya? Porque después van a estar súper perdidos cuando esto lo lleven a Excel. Así que presten atención. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos ya guardado el valor de la tasa de siniestralidad por incapacidades temporales. Ya guardo el resultado, porque ahora tengo que sacar el siguiente resultado. ¿Cómo se hace, chiquillos? Si se dan cuenta, ¿ven esta tablita de acá, chiquillos? Sí. ¿Esta de acá? Fíjense en esta tablita de acá. ¿Ya? Esta tablita, ¿dónde me sale? Si ustedes se van al decreto supremo 67, si quieren, los que tengan celular pueden descargarlo. Descargan el decreto supremo 67. Esta tablita les va a aparecer en el artículo 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que me indica esta tablita que la aparece ahí en el decreto 67? ¿Qué es lo que señala? El grado de invalidez, es decir, Eso un depende porcentaje. de cuánto es lo que pierda, ¿no? Exactamente, el porcentaje Artículo de 2. incapacidad. Sí. Y ahora, si ustedes se lo están preguntando, ¿de dónde sale este porcentaje? Bueno, si- Ellos lo inventaron. ¿de dónde? Si no puede, este porcentaje no puede salir de la nada, no puedo llegar a inventar un porcentaje. ¿Quién lo determina este porcentaje? O el especialista. ¿Ya? La mutualidad correspondiente, dependiendo de la cual esté afiliada, obviamente deriva un especialista y el especialista médico en este caso determinará cuál es el porcentaje. ¿Ya? Entonces, esta tablita, ¿qué es lo que me determina? El porcentaje de invalidez y qué valor, ojo con esto, ¿se dan cuenta? ¿Qué valor va a obtener dependiendo del porcentaje de invalidez? Ya, por ejemplo, aquí como me indica, si el trabajador tiene una incapacidad que varía entre el 15% al 25%, por ejemplo, si, no sé, tiene un 16% de invalidez, ¿qué valor va a tener? 0,25. ¿Ya? Si tiene un valor que varía entre el 27,5 al 37,5, ¿qué valor va a tener? 0,50. Y así sucesivamente. Se van guiando solamente por la tabla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para determinarlo en la fórmula? Profe, pausa. ¿Quién determina los porcentajes? El especialista. un El especialista. En la mutual. La mutualidad fija. El doctor. El doctor Chávez. ¿Ya? Lo voy a tratar de hacer lo más lento posible, chiquillos, ya, pero necesito que presten atención porque esta es esta parte donde más se suelen enredar. Ya, insisto, no es difícil, ¿ya? Pero es largo, es un proceso largo. Si se desconcentran solamente un poco, van a perder el hilo de todo. Así que presten atención, esto lo vamos a ir trabajando de manera constante de todas formas, ¿ya?